Abrir la palabra de Dios y pensar en ella tiene que ser como cuando usted dice, o mejor dicho, cuando usted escuchó de papá y mamá, dice, la comida está pronta. ¿Qué hace usted? Si se comió un alfajor antes o un postre de chocolate, antes dice, no tengo hambre, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si usted está con hambre, dice, era hora, che vieja, ¿qué? Y usted llega a la casa y encuentra que el olor a comida es producto de una pequeña quemadura, usted dice, ¿cómo me abrió el apetito esto, ¿no? ¿Verdad? El otro día estábamos haciendo un pan casero, acá en casa. Tenemos una panetera esa que te le pone todo adentro, aprieta los botones y esa en 2 horas 50 minutos está el pan hecho calentito y toda la casa se llena con olor a pan recién hecho. Y entró una hermana, le dice, ¿qué olor tan rico? Digo, ¿estás con hambre? Y dice, no, estoy llena, pero esto te abre el apetito igual. Sin duda que cuando uno dice, hoy quiero que la palabra de Dios me hable, usted dice, ¿quién me va a hablar? ¿Alfredo o Dios? Y saben que uno puede estar empachado con comida y no le entra nada. Hay un refrán que aprendimos los uruguayos, que no sé si algunos de otra cultura lo aprenden, y como esto está grabado para los hermanos allí hermanos hispanos en Estados Unidos, acá en Uruguay se usa un refrán que dice, cuando hay hambre no hay pan duro, ¿no, verdad? Cuando usted tiene hambre, no existe el pan duro. Ahora, cuando no hay hambre, usted empieza a colar cualquier cosa y hace la bolsita y tira un pan del otro día, pues se le antoja ponerlo en la bolsita allí para que los hurgadores se lo lleven. O algunos dicen, lo tapo entre todo para que no se den cuenta los demás de que estoy tirando el pan. Yo recuerdo que cuando nosotros no teníamos hambre, siendo niños, mi padre se sentaba en la mesa y miraba a ver quién tenía hambre. El que tenía hambre se tomaba la sopa con perejil, con orégano, con todos los yuyos, un resto de repollo, un resto de acelga, la carne media recocida que estaba flotando dentro de la sopa, iba todo para adentro. Pero cuando llegábamos ya le habíamos raboñado todas las puntas de los panes recién hechos, porque creíamos que cuando nos casáramos que nos quiera la suegra, decíamos, que se comía la punta del pan, decía, es para que tu suegra te quiera. Así que siempre andábamos nosotros buscando el resto del pan, por eso mi suegra me quería bastante, cuando yo me casé, y fue la ganchera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Nos comíamos al principio el pan y cuando llegamos a la hora de comer, papá dice, ¿qué comiste antes? Nada. ¿Y por qué estás sacando el perejil? Me tomas todo para adentro. Y era una orden casi militar y había que tomarla toda. Así que cuando llegaba la carne, a mí no me gustaba mucho comer la carne cocida, así que buscaba los pedazos grandes que tuvieran bastante grasa, porque así sacaba toda la grasa. Y papá dice, hoy no te gusta lo gordo, vas a tener que comer. Y un día me obligó a comer toda la grasa. Había agarrado el pedazo más grande, que no te gusta lo gordo, vas a comer, sí o sí. Y miraba el cinto, cuando papá empezaba a tocarse la cintura, y comencé a comer. Aquel día fue el último día que escogía el pedazo gordo. Buscaba el pedazo chico que tuviera solo carne en el futuro. Había aprendido la lección. Sin duda que cuando nosotros estamos llenos de las trivialidades de este mundo, de tantas cosas que el mundo nos da por la radio, la televisión, los juegos de hoy en día, la electrónica, tantas cosas del secularismo, cuando llega el momento de la palabra de Dios y decimos, tenés que escuchar a o estamos en el canal de televisión ahí haciendo zapping y nos encontramos con un predicador, otro charlatán. Sin duda que hay charlatanes del Evangelio, desgraciadamente hay charlatanes, gente que vende mentiras como que fueran verdad y las saben vender muy bien y saben incautar a ingenuos, gente que están desprovistas de la verdadera palabra de Dios, y cualquiera cae en esas trampas. Estamos viviendo tiempos bíblicos donde los cristianos están siendo mareados, se marean por cualquier viento de doctrina. Algunos dicen que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír, se amontonarán a las fábulas, gente que andará de un lado a otro tratando
tratando de calmar su hambre. Y esto me habla un poco, viendo cómo algunos centros de comida rápida, la gente ya no quiere pasar un tiempo disfrutando la comida. Dice, yo quiero comer en 5 minutos. Y la gente come en 5 minutos y usted lo ve gordos. Usted dice, están bien alimentados y están desnutridos, gordos, inflados, mal comidos, con 40.000 problemas de salud. Y eso habla también en el plano espiritual. Gente que dice, yo aguanto a este tipo, a este predicador, 5, 7 minutos. Y esto me habla de cómo nos acostumbramos a las cosas rápidas. Y me preocupa cuando no hay apego a la palabra de Dios. Yo creo que nosotros necesitamos retornar a lo que la Biblia enseña, edificarnos en Dios. Así que entonces, abrir las Escrituras, la palabra de Dios, siempre nos habla de ejemplos, de vidas que nos tienen que inspirar y nos tienen que llevar a crecer en la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de algunos ejemplos de hombres de fe, donde la Biblia enseña de que nosotros tenemos que mirar ejemplo de hombres de fe. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez de qué ejemplo da a otros que la rodean? ¿A usted le importa su ejemplo? Sí. ¿Le importa a usted el ejemplo que da a otros? ¿Nos tiene que importar o no? Sí. ¿Qué están leyendo otros de usted? Otros pueden leer que en usted hay fe de la auténtica, no esa fe que cantaba Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará. Y usted puede decir, bueno, yo soy hombre de fe, soy mujer de fe. Pero ¿qué de los momentos cuando viene la prueba? ¿Qué de los momentos cuando llega la turbación, la crisis, y usted dice, ¿y la fe? Y la fe es linda cantarla, ¿no, verdad? Cantarla en la iglesia, cantarla donde estamos rodeados, pero cuando estamos solos, que vienen esas noticias, esas llamadas telefónicas, el dictamen médico, y nos damos cuenta que nos traicionan, te traicionan a ti, te das cuenta que tienes el veredicto y vienen los días, vienen los plazos y usted dice, ¿y dónde está la fe? Y parece que somos personas que nos deprimimos fácilmente y llegó la prueba. Ustedes recuerdan el caso de Pedro. Con Pedro llega la prueba y nos decimos, pero Pedro eres un ejemplo de cuánta fe tenía, sí, pero llegó el momento donde vino la tormenta, la barca estaba que se daba vuelta y aparece un fantasma. Dice, no, pero este fantasma no puede ser. Y de repente estaba en juego la fe. Y Pedro dice, yo voy a probar mi fe con una cosa. Si tú eres realmente, manda que yo camine sobre las aguas. Y saben que muchas veces en el momento de la prueba nosotros nos encontramos a veces con los desafíos y Dios nos da en su gracia que nosotros los desafiemos y Dios nos bendice y se comienza el milagro y el milagro no se consuma, se corta en la mitad. ¿Por qué? Porque queremos los encantos de Dios, pero no queremos la dependencia de Dios. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y de repente, glup, 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 glup. Yo muchas veces he sostenido que si se le hiciera un ADN a los restos de Pedro, le vamos a encontrar que tiene mucho de uruguayo. Pedro tenía algo de nosotros allí dentro. Tenía algo de lo que usted tiene, de lo que quizás algún hermano que nos está mirando sostiene, bueno, Pedro era igual que yo. Sí, era de carne y hueso. Dejó de mirar a Cristo y club, 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 club. Y socorro, auxilio. Y gloria a Dios que en Cristo siempre, en el socorro y en el auxilio, siempre hay una mano tendida. Hoy quiero hablar acerca de estos ejemplos de hombres de fe. Abran su Biblia allí en Hebreos capítulo 11, verso 32 al 40. Un pasaje de la Escritura que nos tiene que bendecir mucho.
Lo tienen allí, Hebreos 11, 32 al 40. Es un capítulo que habla de la grandeza de la fe, donde la Biblia enseña que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Uno de los versos predilectos míos allí en Hebreos 11, 6. Pero yo quiero ir al 32 al 40 y después vamos a mirar un versículo de un salmo, del Salmo 40 también. Pero Hebreos 11, 32 dice: ¿y qué más digo? Viene hablando de aquellos grandotes que hay en la Biblia, gente de fe de verdad. Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, pero tenían fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjese lo que dice el Salmo 40, verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La fe siempre hace que otros vean a Dios y teman en Dios. Hoy hay una venta de fe, una venta de fe plástica, una venta de fe que no deja de ser mera montonera de humo. En la sustancia no hay fe ninguna. Tenemos una crisis de fe donde mucha gente dice tener fe, pero cuando llegó el momento de mostrar, la fe es pura hojarasca, simplemente espuma. No es verdurita la cosa, decía un paisano, un payador del interior que se viste como paisano, y en su payada decía: tener fe verdadera no es verdurita. Sin duda que en la Biblia siempre hay lección de la auténtica fe. No hay amenaza que nos detenga ni poder que nos amedrente cuando somos fieles a Dios. Cuando somos fieles a Dios no hay nada que nos pare. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y es aquel verso que está en el verso 6 del capítulo 11. Algunos dicen: yo quiero agradar a Dios, pero cuando llega el momento de la fe, hay una falta de confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe bien fundamentada contribuye a superar las pruebas más difíciles que se nos presentan en nuestro peregrinaje. La fe es una actitud propia de aquel que aprendió a confiar. La fe es la vida misma de todos los hombres que ya en este mundo anduvieron en comunicación con el invisible. Eso es fe. Fe. El autor decía, la Biblia: el justo por la fe vivirá. En el verso 38. Y sigue en el verso 39 del capítulo 10.
Nosotros no somos de los que se retiran para perderse, sino de los que tienen fe para salvar su alma, dice una traducción. Hoy quiero compartir una galería de personajes de fe que fueron los más destacados de la historia. Se podría decir y se podría llamar el pasillo de la fama bíblica. Hoy se habla de tantos pasillos, de los artistas, de algunos que dan vergüenza, que cuando muere se escribe la biografía de ellos y usted dice, supieron engañar y llenarse sus bolsillos de millones. Cuando nosotros miramos la Biblia y nos damos cuenta de gente que hizo proezas, como leíamos recién, que fueron algunos resucitaron muertos, caminaron sobre las aguas como Pedro, algunos fueron azotados, experimentaron vituperio, no aceptaron rescate, gente que murió creyendo en su Dios, fueron apedreados y creyendo en su Dios, y aún antes de morir estaban bendiciendo a sus enemigos que la apedreaban. Sin duda que si estos hoy resucitaran, no irían allí a 18 y Yaguarón, perdón. No irían al Padre Sufrir. ¿Por qué? Porque a ellos al poco les interesaba el parar de sufrir. Para ellos era una grandeza, una proeza vivir cada día confiando en su Dios. Hoy hay mucha manija para que tengamos un evangelio cómodo. Si a usted le dicen tenés que sufrir, dice, no, pastor, yo prefiero otra, que me soben la espalda y que me den aspirina y que me den Alka-Seltzer y que nos den pastillitas para superar mi forma de ver la vida. Yo necesito proyectarme de otra manera en la vida. Yo necesito algo que me catapulte, no importa. Y tenemos sin duda libros que están siendo bestseller de venta, de que aprenda cómo ser sanado, aprenda cómo prosperar, aprenda cómo tocar estos botoncitos de Dios y cómo traer milagros. Y en los momentos de prueba nos damos cuenta que la fe era simplemente una pompa de jabón. ¿Podremos ubicar nuestra fe a la altura de estos personajes que la Biblia habla y medirnos a su estatura? ¿Podemos nosotros decir mi fe es auténtica? Cuando viene el problema, ¿es auténtica mi fe? Yo me gustaría que ustedes puedan leer el libro de Alain Popov. Alain Popov fue un hermano nuestro en Cristo. Él estuvo en Uruguay hace muchos años atrás. Yo era un adolescente cuando lo conocí personalmente porque estaba de gira por América Latina. Torturado por su fe, 14 años preso, y cuenta que tuvo muchos días colgado sin dormir, apenas sus dedos tocaban el piso. ¿Y saben por qué fue torturado? Porque en su casa le encontraron Biblias y tenía folletos de compartir a Cristo a otros, y estaba prohibido tener Biblias detrás de la cortina de hierro en Rusia. Y a Alain Popov lo colgaron por tener una Biblia, por compartir su fe. Y para que renegara de Cristo, lo torturaron. Le trajeron a su mujer delante y tuvieron relaciones sexuales con ella mientras él estaba colgado. Le hicieron todo tipo de tortura. Pasaron los 14 años y él fue puesto en libertad. Él fue castigado en su espalda con cadenas, lo desnudaban y le tiraban látigos para que renunciara a su fe. Y él ponía su mente en Cristo y él dice, todo lo que están haciendo conmigo no tiene nada que ver con lo que le hicieron a Cristo. Y sabe que él estaba de gira y yo era un adolescente cuando fue a Paysandú. Yo recién me había convertido en aquellos años y él llegó a una iglesia en Paysandú, y mientras él compartía su testimonio encontró un montón de cristianos que estaban casi con la misma actitud que usted tiene. ¿Será mentira o será verdad?
Así que estaban algunos con la mano en la pera, como diciendo, ¿cuándo terminará este ruso de hablar? ¿De qué sirve que un tipo sufra tanto? ¿Qué fe tiene él? Así que él se dio cuenta que estaba hablándole, estaba tirando pólvora en chimangos, y que su fe poco le importaba a los sanduceros, cancheros y sobradores, y entre esos yo estaba. En un momento dado se sacó la camisa y se puso de espalda y dice, todo esto me lo hicieron por creer en Cristo y mi fe sigue intacta más allá de los 14 años. Y todos aquellos rusos comenzaron a bajar la cabeza y se sentía el llanto de los hermanos pidiendo perdón a Dios por ser incrédulos. Estas manchas no saldrán nunca, pero estoy tan feliz porque mi fe fue creciendo, creciendo y creciendo. Hoy tú tienes un problema en el trabajo, tienes un problema de soledad porque un amigo no te llamó al celular, te ofendes por cualquier cosa y mi fe flaquea y el culto no voy porque, y ponemos cualquier estupidez. Como quisiera que venga una persecución para ver dónde está cimentada tu fe. No te van a colgar 14 años, quizás te van a colgar 15 años, cuando comienzan a ver un montón de Biblias que tienes llenas de polvo. Y cuando comiencen a ver que decís que en ti confía mi corazón y llega el momento de cualquier problema y pones cualquier cosa para no servir a Dios. ¿Cómo me gustaría que venga la persecución? Porque ahí va a mostrar cuánto tienes que crecer en fe. Yo crecí como un monstruo aquella mañana y me acuerdo, quedó grabado en mi retina aquel hombre de Dios. Eso me llevó a ver que toda la burla que recibía Alfredo, y mire que los jovencitos a los 12, 13 años son dañinos, 11 años, se burlaban de mi cara porque creía que el burlarse de la cara de Alfredo los hacía más grandotes. Y saben que todo aquello era el plan de Dios, el plan de Dios, cada burla para que yo creciera en mi fe con Dios. Y si yo no hubiese crecido en mi fe con Dios, usted tendría a otro pastor, porque yo no estaría en el ministerio, no estaría en el pastorado. No hubiese logrado vencer un montón de cosas en la vida. Y cuando miro para atrás me doy cuenta qué sabias eran aquellas palabras de mi pastor Enrique Molina cuando yo era un preadolescente, ni adolescente, cuando yo llorando casi le preguntaba que no aguantaba más, ya estaba maquinando el suicidio. Y una vez me abrazó con aquel saco negro y me dijo una gran verdad: Alfredo, cuantos más vientos soplan sobre un árbol, fíjate en ese árbol, más grandes raíces cría. Y aprendí una gran verdad: si yo quiero ser un referente para otros, para que tengan fe en Dios, tengo que estar dispuesto a soportar los vientos que van a venir a nuestra vida. Y ustedes se acuerdan del 23 de agosto del 2005. Muchos árboles se cayeron en Montevideo porque no tenían raíces profundas. Eran pura hoja y estaba lleno Montevideo de árboles caídos que rompieron casas, pero los árboles que quedaron parados son los que tenían raíces profundas. Yo me pregunto, ¿qué tipo de cristianos quieres ser tú? ¿Quieres ser de esos que viene la prueba y llama la atención y que usted no sabe, está dentro de mí? Yo, a algunos hermanos que le falta crecimiento, digo: Señor, manda viento, sopla sobre ellos, cachetealos de aquí, cachetealos de allá, dale, sacudilo. Señor, si queremos una iglesia grande, sacúdela, manda fuego, manda problemas. Yo le aconsejaría que ustedes lean el libro de Paul Chong-Gi-Cho, Mucho Más que Número. El título lo dice todo, Mucho Más que Número. ¿Qué es lo que lo hizo hacer crecer de aquella pequeña iglesia en los suburbios de Corea para que hoy sea la iglesia de 700 y 800 mil miembros? ¿Cuál es el proceso de Dios? ¿Por qué Dios nunca invalida sus promesas bíblicas, que aquel que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré? El que es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré.
hablen a solas con Pablo Lucerna y que Pablo Lucerna sea sincero y les cuente de aquellas cosas que hacía cuando era niño, cuando recién se convirtió, y el precio que tuvo que pagar a su fe por creerle en Dios y por qué, dónde Dios lo ha llevado y lo ha puesto. Hoy temprano vi como mi hijo venía a limpiar el templo y yo me gozaba en Dios mientras estaba en la computadora. Digo, parece mentira, Él lo está haciendo. Yo lo hice varios domingos durante junio, julio, todas las mañanas. Y me hacía acordar a Pablito. Pablito durante 3 años, 4 años, era limpiador del templo. Y todos los domingos de mañana, a las 7:30, 8 de la mañana, aún con frío, venían a pedir la llave y estaba acá limpiando el templo. Y digo, Pablito, no, déjame, a mí me hace feliz ayudar a la causa de Dios. Ese deseo de estar en la casa de Dios, metido. Cuando salíamos a hacer un trabajo evangelístico, digo, ¿este aguantará? Y yo pensaba, no se lo preguntaba. Yo tenía un Fiat 850 chiquitito y andábamos por un lado para otro y Pablito enroscado al costado mío sentado y pensaba, ¿te puedo ayudar? ¿Te llevo la pista? ¿Te largo la pista? Le digo, ¿y este aguantará el chaparrón? Y terminaba la reunión 10:30, 11 de la noche, y cuando llegábamos acá al barrio, y se dejaba por acá, y ya estaba temblando porque venía el sacudón. Cuando termine el culto, ¿a quién tenés para que te insulte en la calle? ¿Cómo quisiera que alguien te insultara? Porque eso te va a hacer crecer. Las mujeres han crecido cuando llegan a la casa y encuentran al esposo atacándoles, o viceversa. Hombres que llegan a la casa y se dan cuenta que la mujer le hace la vida imposible. Sin duda que muchas veces las tormentas son el plan supremo de Dios, aunque tú no digas amén. Son el plan supremo de Dios de los problemas que vengan a tu vida, porque la forma de que críes raíces. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Yo quiero hablar del fundamento de la fe. Este capítulo 11 de Hebreos comienza con definir la fe como certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Es esta fe mostrada como certeza y convicción que construye la fe. La fe se tiene que construir con certeza y convicción, estar seguro. Convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. Esto sostiene y respalda la vida y el testimonio de miles de creyentes, aún en el Nuevo Testamento. En los momentos más difíciles y dolorosos, era confianza en su Dios. Aquí encontramos el fundamento de la fe, que es Cristo. La Biblia enseña que Cristo es el fundamento de nuestra fe, ilustrado en cada uno de los personajes que supieron enfrentarse a situaciones casi, diríamos, increíbles de resolver, pero actuaron por la fe y vieron los resultados de su fidelidad a Dios. Muchas veces Dios nos pide hacer cosas que parecen a los demás locos y Dios dice, yo lo voy a hacer por fe. Si ustedes saben la historia del señor Colgate, ¿vieron las pastas Colgate? El dueño de esa compañía es un hermano en Cristo. Él fue el que comenzó a fabricar las pastas dental Colgate, si ustedes no lo sabían. Ese hombre comenzó a fabricar la fórmula y comenzó con una pequeña empresa y ser fiel a Dios, y cada vez que sacaba sus ganancias, él separaba su diezmo. Hoy ese hombre, cada vez que compra usted una pasta dental y Colgate, ese hombre, esa empresa, vive sola y exclusivamente con el 10%, el 90% de todo lo que gana se lo da a Dios. Es un hombre que está tan enriquecido, una empresa tan enriquecida que llegó a dar el 10%, el 90% a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le plugo en bendecirlo, le ha bendecido tanto que dice, yo voy a dar lo que tanto Dios me ha dado, se lo voy a dar para las misiones, evangelismo, sostener obras misioneras, ayudar a tanta gente que necesita conocer a Cristo. Y como ese caso, conozco a otros tantos. Tuve el privilegio de conocer en Texas a gente que son dueña de pozos petroleros, gente que maneja muchos millones de dólares, donde ellos dicen,
yo decidí vivir con esto y lo otro es para la predicación del Evangelio. Gente que comenzó a serle fiel con lo que la Biblia enseña, en lo poco comienza a serle fiel y yo te voy a poner sobre mucho. Gente que comenzó a decir, yo tengo algo para mostrar al mundo. ¿Cuánto es mi fe en Dios? Hoy, lo que constituye la fuerza del creyente y le hace capaz de perseverar es lo que la Biblia enseña. Fíjate lo que dice Hebreos 10:39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Capaz de perseverar por siempre. Es el hecho de que pertenece a la naturaleza de la fe. El hacer presente lo porvenir y visible lo invisible. Dice la Biblia, si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué es el alma? ¿Te recuerdan? Voluntad, mente, todo allí se tiene que agradar cuando yo le pongo fe al asunto. Cuando usted no comienza a ponerle fe al asunto, la voluntad suya comienza a enfermarse. El conocimiento, sus emociones comienzan a recibir un crack. La fe es el fundamento en nosotros de las cosas que se esperan. Yo espero cosas. Por ejemplo, cuando la mamá, que va a ser mamá, hace pocas semanas, 2 semanas, recibe, antes no existía la ecografía, pero recibe la noticia de que va a ser mamá, ¿por qué comienza a hablar del pañal? ¿Por qué comienza a hablar del Moisés? ¿Por qué comienza a hablar de la batita, del jaguar? De todo lo que involucra a aquella criatura, y comienza a soñar, comienza a pintar las paredes, y el aparato de repente dice, es varón, le acabamos de encontrar el órgano masculino y va a ser varón, y ya comienza a soñar cómo va a trepar las paredes, cómo va a ensuciar, cómo va a romper esto y va a romper lo otro, y se comienza a hacer la película. ¿Por qué? Porque tiene fe. Y algunos dicen, tienen fe de uno, y de repente cuando llega el día del parto aparecen 3 de un saque solo, trillizos. ¿Dónde los meto? Tenía fe para uno y Dios dice, tiene que tener fe para 3. El otro día leí en internet, creo que salió por radio y televisión, de una señora en África que espera tener 8. Y le hicieron ecografía, y cada vez que tocaban con el sensor del ecógrafo, encontraban que salía otro, y de repente se y aparecía otro, y por deducción llegaron a hacer prueba de ultrasonido y hay 8 bebés, y parece que algunos los van a tener que hacer, van a provocar parto unas 5 semanas antes, y se calcula que quizás los 8 no van a vivir quizás 5 o 6, porque es la única forma que el vientre retenga aquello y corre riesgo de vida a la madre. Y hay un montón de empresas internacionales que ya están trabajando para ver cómo podemos ayudar a que esta persona entre en el libro Guinness. 8 criaturas. ¿Usted se imagina una mujer amamantando a 8 criaturas? ¿Usted se imagina en su casa, que ahora viven 2, y de repente son 8 los que van a estar mirando televisión en su cuarto? ¿Usted se imagina lo que significaría el domingo que viene tiene que tomar 2 taxis, y 4 van con la madre y 4 con el padre, y no saben dónde meterlo el taxi a 8 criaturas? Que el padre se le tenga que donar una van, y si no le daban libreta profesional tiene que contratar un profesional que maneje la van, porque van 8 sentados, los 8 bebotes. Eso se llama fe. Fe. ¿Usted se imagina la locura de Noé? De repente, construyendo un arca tremendo, donde tenían que entrar los animales, tenían que entrar sus hijas y todo aquello que Dios le había dicho, y de repente se encontraba con los otros que estaban a la vuelta, que quizás eran del Parque Guaraní, o eran de allí de La Unión, o de Camino Maldonado, o de Malvin. ¡Eh, loco, tarado! ¿No te das cuenta que hoy juega Nacional? ¿Que juega Peñarol? ¿Por qué no dejas el martillo? ¡Vos sos loco! No, Dios me habló que iba a venir un diluvio. ¡Andá! ¡Estás chiflado! No faltaba más que ahora le caigas en la tontería de creerle a esos curreros.
Yo me imagino esas antiparras que se ponen en la cabeza y aún en los tapaoídos, estos antirruidos. Yo me imagino que el pobre Noé no tenía la ventaja de ir a un Walmart y comprar esos que se tapan los oídos. No quiero escuchar nada, o un MP3, voy a escuchar solo a Marcos Witt mientras estoy clavando los martillos. No, estoy metiendo clavos y martillando el arca, y mete y ponga. No tenía la tecnología que usted tiene hoy día. Simplemente tenía que convencerse a su mente de no escuchar a aquellos que siembran falta de fe. Este hombre iba para adelante. ¿En dónde estaba fundada su fe? En su Dios. Cuando vienen los problemas, ¿en quién está fundada tu fe? Yo recuerdo, Marta, vos me vas a tener que dar permiso por hablar lo que voy a hablar. Si no me lo das, lo voy a hablar igual. Yo recuerdo cuando nos casamos con Marta. Ya llevábamos unos añitos de casado y estaban esos ajustes matrimoniales. ¿Ustedes no viven ajustes matrimoniales? ¿Y cuántos llevan de casado? Y sigue ajustando tuercas, un día otro, y parece que el espárrago se está estirando, las tuercas parece que se van a abrir de rosca, y Dios dice, hoy hay que apretar un poquito más, no aguanto más, cámbiame la junta, sácame, cámbiame de bulones, Señor, no aguanto. Y Dios sigue apretando tuercas. Así que yo estaba haciendo ajustes en mi matrimonio, y los tenía que hacer en Marta, y ella me mira como diciendo, cuídate con lo que vas a hablar. Y había que hacer ajustes. Y Marta recuerda bien los ajustes que teníamos que hacer. Y varias veces Marta lloraba. Varias veces yo lloraba. Aunque ella quizá no veía mis lágrimas, yo no veía sus lágrimas, pero los efectos quedaban en los ojos. Varias veces salí con la moto y a pararme frente a la rambla y a mirar el mar y decir, Señor, ¿por qué no me tragas? Y Marta quizás hacía lo mismo. Y en esos ajustes aprendimos a clamar a Dios. Marcos ni existía, ni soñábamos que Dios nos iba a dar a Marcos. Y nosotros nos estábamos ajustando. ¿Por qué? Porque había días que había que comer arroz con perejil, que ni con queso. El perejil era un perejil guacho que crecía en el frente. Y un arroz era un arroz que nos habíamos encontrado. Y varias veces teníamos que hacer maravillas. Y juntábamos la plata, la ofrenda para pagar los gastos de la iglesia. Y no daban ni para el sueldo pastoral ni para nada. Porque el sueldo no existía. Gracias a Dios tenemos un archivo de todos los libros de tesorería. Así que estábamos ahí, Señor, esta semana alguien me tiene que invitar a cantar o a predicar y a algún lado va a salir para pagar las cuentas. Y oramos, Señor, mándanos un cartel. Señor, esta semana algún cartel se tiene que hacer. Y sabe que en ese fragor comenzamos a crecer entre nosotros mismos. Por lo menos yo confieso eso. Yo no sé si Marta lo puede confesar. Crecíamos los dos. Y muchas veces eso afectaba nuestro estado de salud. Esos ajustes matrimoniales. Y algunos dicen, no, yo me casé creyendo que Dios estaba conmigo. Dios estaba con nosotros en medio de la tormenta. Y hemos podido llegar a los 25 y estamos yendo rumbo a los 26. Y algunos no llegan ni a 8 o 10 años que dicen, yo tiro todo. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio de criar raíces profundas. Dios quiere que en medio de esa tormenta aprendamos a crecer. Siempre una tormenta permitida por Dios va a venir para que nuestra fe esté fundada ¿en qué? ¿En mis emociones? No, Dios quiere que crezcamos en Cristo. Nuestra fe en Cristo. Los amigos de la cárcel, cuando yo los entrevisto, llevan tantos años leyendo Biblia que se saben la Biblia de memoria, algunos de ellos. Y le da a usted un paseo de Biblia a usted. Yo sé que tienen todo el tiempo del mundo para leer. Algunos de ellos le dan hasta pereza de salir de la cárcel cuando se les ofrece la libertad, porque aprendieron a crecer en fe en medio de la tormenta. Aprendieron a conocer a Dios en medio de la tormenta. Algunos ejemplos de fe. En segundo lugar, el cristiano no necesita salir de la Biblia para encontrar ejemplos de hombres de fe y mujeres de fe. Hebreos, Dios mismo, aquí en este pasaje, nos presenta una galería de hombres en diferentes tiempos, en diferentes edades y condiciones que nos muestran cómo debe ser nuestra fe, sobre todo en momentos de prueba.
cómo tiene que ser tu fe. Le seguís rendiendo culto a tu pasado, porque antes yo era así, de mamita, de papito, de la abuelita. Y seguimos aniñados con la mamadera. Y estamos esperando que alguien nos caliente la mamadera. Tenemos 40 años y queremos que nos caliente la mamadera. Ayer me mandaron un email de la señora más pequeña del mundo en el libro Guinness. Tiene este alto, tiene 22 años y está en los brazos, y le acercaron una mamadera, una mamila, como le llaman los hermanos hispanos, y la mujer rechazó esto. Tiene el cuerpo de un bebé, la cara de una anciana, y es una señora pequeña, los piecitos son chiquititos así. Tiene 22 años. Se lo puedo regirar al correo a algunos que ustedes lo pidan, se lo voy a regirar al correo para que ustedes miren. Y saben que esto me habla de muchas veces nuestra fe es tan chiquitita que no podemos aspirar a otras cosas porque nos negamos a crecer. Y no es un problema congénito de fe, es porque nos cuesta abrirle pentagramas a nuestra mente, a nuestro corazón, a la creatividad, a ese coeficiente que Dios le hizo a usted. Dios quiere que nosotros tengamos fe, y tengamos fe para grandes cosas. ¿Sí o no? Dios está siempre, más allá de las condiciones y las edades, de las circunstancias, Dios está siempre presente. Estos ejemplos deben revivirse hoy cuando hay tanta mediocridad en la vida de fe de muchos cristianos. Necesitamos confiar en Dios plenamente, aún en los momentos de crisis. Saber que Dios está en las circunstancias. Dios va más allá de las circunstancias. Dios es un Dios de trato, nos hace crecer. Dios quiere que crezcamos. Fueron varios los siervos del Señor que confrontaron fieras y leones y salieron triunfadores por la fuerza de su fe. Dios quiere que nosotros hoy enfrentemos a leones, a leonas. Y cuando digo esto, no esté pensando en su suegra, no esté pensando en su empleador, en su compañía, en sus compañeros de trabajo. Estoy hablando en esas fieras invisibles que usted tiene que enfrentar a veces. Y por qué no su vecina, su vecino. Yo esta semana me encontré con una sorpresa de esas cosas que a veces uno vive años en el barrio, y un vecino nuevo que hace poco vive en el barrio abrió su corazón y me trajo cada comentario y me llamó a solas. Ya estaba muerto de frío, fui a comprar unos sachets de leche hacia la frutería, y cuando salgo me encontró el vecino y dice: pastor, tengo que confesarle algo. ¿Sabía usted? Vino fulano tal y me contó esto y esto. Y yo quedé mirándolo pasmado y digo: ¿cómo así? Me han contado que usted vivió esto y esto hace 20 años y que esto otro. ¿Y él te lo contó? Sí, y me enteré de fulano, de mengano, que dice esto de usted. Digo: ¿y tú crees eso? No, sabes que yo trato de comparar lo que dice esta señora y lo que dijo este otro señor, y la verdad, qué aguante que tiene usted. Digo: no, yo sigo creciendo. Aparte, qué fe que tiene usted en la gente, qué fe que tiene en Dios para aguantar todo esto. No, lo mío es chiquitito, todavía no me han cerrado por la mitad como Isaías. Todavía no he tenido el privilegio de caminar sobre las aguas como Pedro. No, estoy creciendo en fe. Y el hombre me bendijo. Me bendijo porque la gente está publicando las obras de Dios. No las obras de Alfredo, las obras de Dios por resultado de permanecer fiel a Dios. Permanecer fiel a Dios. Cada vez que a mí me toca ir a un sepelio de un siervo de Dios que tiene años, yo me paro frente a él y no miro lo que otros miran. ¡Ay, qué trivial es la vida! Mirá cómo se fue este con 53, 55, 58 años. No, trato de mirar cuánta grandeza sembró en su vida de permanecer fiel. Y permaneció fiel hasta lo último de su vida. Y eso a mí me reviste de poder, me da una grandeza de saber que tengo que permanecer fiel a Dios, fiel a mi Cristo. Es admirable la fortaleza y seguridad que infunde una fe convencida, donde se vive el respaldo de esa fe, de alguien que permanece fiel, no importa la circunstancia. No hay amenaza que nos detenga ni poder que nos amedrente cuando poseemos tal fe.
Debemos aprender del apóstol Pedro cuando nos advierte: sed sobrios y velad, allí en 1 Pedro 5:8. La sobriedad quiere decir estar siempre despierto, y velad, siempre con fe en Dios. El testimonio de nuestra fe no solo nos saca con bien de situaciones difíciles, sino que convence a otros de sus pecados y los trae al verdadero Dios y a la fe de Jesucristo. Fue así como se propagó el cristianismo y se sigue extendiendo por todo el mundo con cristianos llenos de fe y comprometidos con Cristo. Dios quiere que nosotros contagiemos a otros de esa fe. Es el plan de Dios que muchos crezcan en fe, fe auténtica en Dios. No algo atado a las emociones, no algo atado a que, bueno, es lo que estoy viviendo, pastor, usted nos ha puesto en mis pantalones, usted vive otro mundo. No. En el mundo que Dios lo puso a usted, Dios le ha llamado a tener fe, confianza en Dios. Confianza en Dios. Es necesario que cada cristiano piense: ¿estaré yo a la altura de estos hombres que por la fe vencieron y alcanzaron a otros para el reino de Dios con su ejemplo? Yo recuerdo cuando miraba a aquel hombre que se sacó la camisa y mostraba a todos las cadenas en su espalda marcada, dije: Señor, que nunca Dios me permita esto. Y todo el mundo estaba orando lo mismo: Señor, guárdame, que nunca llegue esto a Uruguay, que nunca me pase esto. Hay tantas historias de cristianos que murieron en el Titanic cuando se hundió, pero antes de hundirse, allí estaban predicando a Cristo. La noche llegó, le ha rendido tu vida a Cristo, y algunos se salvaron por la predicación de otros. Y hoy estos abuelitos, ancianitos, bisabuelos cuentan que conocieron a Cristo allí, viendo como otro pastor, otro hermano en Cristo le estaba hablando de Cristo antes de que hicieran el último glu 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 y se lo comieran los tiburones. Esa gente murió con fe, no de esa fe que se vende en la televisión, que si tenés un resfrío porque te entró un demonio, si hoy estás enfermo con gripe es porque algún pecado cometiste. No esa fe que juega con las emociones de la gente, no esa fe que sirve para torturar a otros, sino esa fe que hace ver lo invisible, de agarrarse de Dios y no de las circunstancias, y morir creyendo en Cristo. No esa fe barata que hoy es y mañana no es. Tu ejemplo y estilo de vida hará que otros se arrepientan de sus pecados y vengan al verdadero Dios, como lo pudiste ver durante este tiempo con su palabra. Dios ha sido fiel. El diablo se levanta como león rugiente para devorar, dice la Biblia, pero tú tienes la fuerza de la fe para hacerlo callar. Solamente lo puedes callar al enemigo con tu fe. No es con tu gloria a Dios y tus aleluya. No, con tu fe te le puedes ganar al diablo. Afianza tu fe en Cristo como la palmera a la roca. Tu fe, tu fundamento debe estar agarrado de la roca inconmovible de los siglos, Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros tengamos fe para emprender grandes cosas. ¿Quieres crecer en fe? Júntate con gente de fe. ¿Quieres caer en la fe? Arrímate a gente que no es ni chicha ni limonada, que anda de aquí para allá como la onda del mar, y te voy a decir, así terminarás tú. El mimetismo, que poco se estudia hoy, tiene que ver con eso. Mimetismo es juntarse con alguien y tarde o temprano terminas hablando como él, pensando como él, actuando como él y aprobando lo que otro aprueba. Júntate con gente de fe. Lee la Biblia que da fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquiera, oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres crecer en fe? Comienza a leer la Biblia. Comienza a no tener la Biblia como un adorno o como un talismán, o como alguien la usaba para agrandar la almohada. Yo duermo cada noche con la Biblia, la palabra de Dios. Nunca la leía, la usaba solamente con un montón de libros, de hojas impresas.
y no pasa nada. Los demonios jugaban el ping-pong con esta persona. Hay mucha gente que cree en Dios, pero de una mera forma intelectual y no práctica. Necesitamos compartir a otros que mi fe en Dios es más allá que tener el librito. Mi fe en Dios es tener la palabra de Dios en mi corazón, atesorada, creyéndola, practicándola, viviéndola, y otros van a crecer en Dios como quiere Dios que crezca. ¿Cómo es tu fe frente a las tormentas de estos días? Frente a tanta gente con problemas. ¿Tú puedes ser de inspiración para otro? ¿Puedes animarle a que se agarren de Cristo? ¿O tu fe tambalea? ¿O tu fe depende de lo que te pagan? Tu fe, como enseña el materialismo de este país, tu fe es, yo tengo fe en lo que puedo tocar. Como el otro día discutían en el liceo con Marcos, creo que fue con Marcos, que me dijo que la gente, los propios profesores hacen promoción de falta de fe, que Dios no existe. ¿Con qué se puede probar Dios? ¿Cómo sé que la fe existe? ¿Cómo sé que el amor existe? Y esto me hace acordar a los materialistas, los agnósticos, los ateos, los promotores de estas filosofías políticas que enseñan que lo más importante es el tener y no el ser. Y esto me habla a las claras de una sociedad materialista, consumista, que solamente cree lo que ve. Y así estamos. Cuando tenemos que revertir, tenemos que comenzar a enseñar que es posible creer lo que no se ve. No en vano Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Les llamó Jesús bienaventurados cuando tuvo que tirar la oreja fuerte a un discípulo que le costaba creer que Jesús había resucitado, y pavoneándose a la uruguaya y quizás a la forma de tantos de este planeta que dicen, si yo no veo a Jesús, yo no voy a creer. Tomás, él dijo, si yo no meto el dedo allí, no toco su costado, yo no voy a creer que Jesús resucitó. Y Jesús se le apareció a Tomás resucitado, le tiró la oreja, lo cacheteó y dijo, ven Tomás. Y le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy necesitamos que Dios nos cachetee, que Dios nos palmee un poco, y que volvamos a tener una corrección del enfoque de nuestra fe, de nuestra forma de creer y en quién creemos. Y que no seamos tan creyentes en las bendiciones de Dios, sino en el Dios de las bendiciones. Hay mucha gente que se agarra solamente a la sanidad divina, a la prosperidad, a todo lo que Dios da, y Dios sigue dando, y Dios es galardonador, como dice la Biblia aquí en Hebreos, galardonador de los que le buscan. Pero hay mucha gente que se agarra solo de los galardones de Dios. Que nos agarremos del Dios de los galardones. Y si Dios quiere hacer muchas veces silencio a alguna situación difícil, es para que nosotros criemos raíces, que no venga algún 23 de agosto y nos rompa todo y nos den contra el piso y no servimos ni para nosotros ni para los demás. Que nosotros podamos tener fundamento de nuestra fe para los que vienen detrás nuestro. Que mis fundamentos sirvan para mi hijo, para mis nietos, para tus hijos, tus nietos. Que tu confianza en Dios sirva para hacer crecer a los que te rodean. No solo que tú crezcas, sino los que te rodean también crezcan. Amén. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. No me va a fallar, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. No me va a fallar, no me va a fallar. ¿Te conocen esa vieja canción? Yo no les invito a cantarla, les invito a que la crean, esa vieja canción. No te va a fallar, no te va a fallar. Aunque el sol se oscurezca, no te va a fallar. Queremos, Padre, darte gracias por el día que llegaste a nuestros corazones, por habernos sacado del pecado, por habernos limpiado un día. Gracias, Dios, porque tú viste en nosotros lo que muchas veces nosotros nunca llegamos a ver. Tú viste en nosotros cosas eternas y nosotros
no teníamos esos ojos para ver, y tú has puesto en nosotros ojos eternos ahora para poder ver todo el paquete de nuestra vida, de cuánto tú nos amabas y nos amabas con amor eterno. Señor, gracias por habernos sacado del mismo infierno, y tu palabra dice que nos has sentado en lugares celestiales. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por habernos dado de tu gloria, de tu bendición un día. Señor, queremos rogarte por aquellos que tienen conflicto con la fe, que aquellos que están sufriendo, Señor, porque no saben qué va a ser de su futuro. Padre, que puedan poner su confianza en ti. Como dice tu palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia. Señor, si tú no edificas, es en vano todo lo que podamos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a construir nuestro futuro tomados de tu mano. Padre, bendice, Señor, cada corazón. Que nuestra confianza no esté puesta en los políticos, ni en la religión, ni en las filosofías, ni en el secularismo. Señor, que nuestra confianza esté puesta en ti, Jesús. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por habernos salvado un día. Señor, ayúdanos a permanecer fieles, que podamos decir un día como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir cada día, pelear la honesta batalla, no la batalla con trampas, guardar la fe, pero la fe auténtica, no esa volátil de espuma, de aquella que, Señor, que sirve para encandilar a otros y opaca a Cristo. Señor, ayúdanos a tener una fe simple, como la del niño que se entrega en medio de las llamas frente a la invitación del Padre: lárgate, que acá están mis brazos. Y el niño puede ver aún la casa en llamas y largarse, Señor, en los brazos del Padre. Que nosotros nos podamos largar en tus brazos, aunque nos estén rodeando las llamas, sabiendo que tus brazos nos sostienen. Señor, bendícenos en esta mañana, y te damos gracias por ser tú un Dios que prometes y cumples. Un Dios que sabes hasta dónde nuestro cabello va a caer a tierra. Ninguno caerá sin tu permiso. Señor, te damos gracias porque tú vas cada día sosteniéndonos en el hueco de tu mano, y nada ni nadie nos puede apartar de tu mano. En el nombre de Jesús, gracias por todo, por ser nuestro Dios, más allá de las circunstancias. Por los méritos de Cristo, Padre, oramos y te damos gracias, Dios.